Hola a todos, soy Ismael García Villarejo con la producción de José Jiménez y la realización de Manuel Hernández, y esto es finanzas.com. Al cierre de la sesión del 3 de octubre. Inversores, muy bienvenidos al primer episodio del último trimestre de 2022. Josep y yo os estábamos esperando. Josep, bien conectado al centro de noticias de finanzas.com. ¿Qué tal? Buenas tardes, Ismael, muy bien. El primer trimestre del último, el último trimestre del año. Además nos tienes dicho que los que acaban en par, nos contabas, ¿no? Son así como para olvidar. Bueno, luego te lo pregunto. Vale. Y que es el ciclo presidencialista de Estados Unidos. Y bueno, no sé, pero bueno, en fin. Luego hablamos, si te parece, Josep, de qué perspectivas tenemos para este trimestre. Porque estoy convencido que alguna pauta tienes ahí a mano para darnos pistas. Aunque hablar de pistas en los momentos en los que estamos es realmente atrevido, pero bueno, dentro de la cautela y teniendo en cuenta que esto es un medio de comunicación, seguro que podemos ser útiles a nuestros oyentes y o espectadores. Mientras tanto, esta semana en la revista Inversión nos volcamos en la temática de la tecnología. Lo hacemos con un sujeto que es Apple o como queráis llamarlo. Esto me recuerda a los amigos de Disney Plus, ¿no? Estos que van por ahí diciendo, no, es que yo tengo Disney Plus. Bien, repasamos cómo está la temática de la tecnología. Nos sorprendía en la redacción a nuestros compañeros de la redacción de la revista que es un sector que tradicionalmente es defensivo y no está cumpliendo para nada estas virtudes, ¿no?, que se han reconocido en otros ciclos. Y así que hemos decidido, porque visto también el momento en el que estamos, hacer una selección que hemos llamado valores tecnológicos para valientes. Porque yo sé, ahora nos lo cuentas, pero la tesis es que lo que nos queda por ver, lo que queda por capitular antes de que el mercado toque suelo es precisamente que caigan los Apple, bla, bla, bla y compañía. ¿Verdad, Josep? Sí, bueno, de hecho, en las fases de capitalización de los mercados, lo último que suele, cuando realmente los inversores o los ahorradores acaban por arrojar la toalla, es cuando los grandes valores que han podido servir de refugio en las primeras fases o en los primeros meses de temporal, también acumulan unas pérdidas que son considerables y a partir de ahí pues arroja la toalla, venden, y es donde suele producirse o donde está próximo a detectarse el suelo del mercado, ¿no? De hecho, pues cuando nos comparamos con otros eh, valores o vemos los propios índices, o cuando vemos así pues valores tecnológicos, vemos que compañías de tecnología están cayendo. Hemos visto valores caer del tipo Adobe, Uh-huh. compañías que ya tienen nombre, pues caídas que llevan caídas acumuladas del 80%. En tanto, por ejemplo, pues como valores como Amazon o el propio Apple, pues todavía no llegan a correcciones que pueden ser del 30%, ¿no? Con lo cual, bueno, pues si estos valores que ahora están viéndose sometidos nuevamente a presión con todo el tema de las movidas de que estamos viendo con las divisas y que afectan también a los tipos de interés, pues acaban por sucumbir, pues bueno, pues probablemente nos estará indicando esta situación, ¿no? Uh-huh. De más proximidad de suelo de mercado. Uh-huh. Vamos uno a uno a por los valores para valientes, como decimos en la portada del número de esta semana de Inversión. Como explicaba antes, Apple nos sirve de excusa para analizar el resto del sector. Lo que explicamos sobre Apple, aunque Bank of America lanzó recomendaciones en su contra la semana pasada, pero lo que explicamos sobre Apple es cómo se dispone a gobernar el metaverso, que fíjate que hasta fecha no había dicho ni pío sobre todo esto. Entonces, los suscriptores y los compradores de kiosco ya pueden leer lo estoy leyendo literalmente, que el próximo año desvelará su próximo gran gadget, que es un auricular que mezcla la realidad virtual y la realidad aumentada, dicho de otra manera, el metaverso, cuyo nombre en clave, según hemos podido saber, es el N301, y los registros de marca, que también han consultado los autores del artículo,
indican que el nombre comercial podría ser el Apple Reality Pro. Con esto se disponen a entrar pues dando un portazo dentro de las estrategias de Meta, que no se nos escapa que cambió precisamente el nombre para vincularse muchísimo más a la Web 3.0, e incluso de otras compañías que estaban también generando sus pinitos dentro del metaverso. Bien, Josep, esto es la Apple que nos viene, esta Apple desatada que se nos está ya presentando o dejando intuir cuál será su estrategia. Pero ahora, ¿qué podemos decir de este valor? Sabemos, como decíamos hace unos segundos, que incluso tiene recomendaciones en contra y por eso lo incluimos dentro de lo que hemos llamado tecnológicas para valientes. Bueno, de hecho estamos ante la mejor empresa del mundo. Eso nunca lo podemos perder de vista, es verdad. O sea, no podemos pasar de puntillas sobre eso. Acaba de sacar el tema del iPhone 14 Pro. Es verdad que había unas expectativas de ventas sobre el mismo que parecería que por eso ahora están haciendo estos ajustes de recomendaciones a la baja de valoraciones, pues los grandes bancos. Ya te digo, esta última, este jueves pasado lo hacía Bank of America, le ajustaba criterios de valoración a la baja. Pero bueno, lo cierto es que el valor sigue teniendo su mercado, lo hemos visto pues en las colas que se genera, y no solo son a nivel de terminales, es también toda la cadena de valor que tiene la compañía, pues con todo el tema de aplicaciones. Ahora se va a meter si se mete o desarrolla evidentemente esto directamente para el metaverso, probablemente sea un empujón para todas las compañías que están haciendo también todos estos temas, porque que Apple esté apostando precisamente por esto que nos puede quedar un poco más lejano, pues de alguna forma estaría respaldando esa visión de negocio que por otra parte pues Microsoft, IBM, otras compañías, pues evidentemente la propia Meta, pues están potenciando, ven que su futuro va hacia allí, pues nos da una idea de hacia dónde puede ir, ¿no? Entonces, yo creo que es interesante pues, que estas caídas que estamos viendo, que están recibiendo todos estos valores, que a diferencia de cuando estábamos, por ejemplo, si lo asimilábamos a la crisis de las .com, en esa época caían las compañías, caía todo, pero realmente había muchas empresas que no ganaban dinero. Hoy no podemos decir que ni Alphabet, ni Amazon, ni Apple ni Microsoft estén perdiendo dinero, siguen generando ingentes cantidades de beneficios, con lo cual, muy bien, estamos en una situación de mercado que lo que los puede permitir va a ser, pues quizá, encontrar valoraciones atractivas de cara pues, a ese medio largo plazo para estos valores, ¿no? Que si seguimos descontando que a largo plazo la economía se recuperará, acabará creciendo, no sabemos cuándo, porque evidentemente no tenemos la bola de cristal, pero cuando ello suceda, quienes van a liderar estos crecimientos, evidentemente, pues son este tipo de compañías, sin duda. Ajá. En el reportaje señalamos que las que tienen que estar más preocupadas por la incursión de Apple dentro de lo que es el metaverso, la Web 3.0, son, además de la citada Meta Platforms, es decir, Facebook, Sony y HTC, que son las otras que no tienen, las otras dos firmas que están muy metidas en esta apuesta, que no tienen quizá la visibilidad que tiene Meta, pero que están ahí muy en un estatus también muy avanzado. O sea que, ojo, porque señalando lo que dices, o las puede empujar o las puede tirar para abajo al menos, si Apple desarrolla un buen sistema. Sí, lo que pasa es que yo creo que, por ejemplo, claro, en el tema de Sony, pues con los dispositivos, las PlayStation, todo el tema del universo de los juegos, ahí realmente lo tiene mucho más controlado. Mucho avanzado que no... De hecho, la última gran operación de 60.000 millones de Sony fue en ese sentido, de atarse los contenidos para la Web 3.0, ¿no? De atar en corto los contenidos. Josep, en la página 21, la cartera modelo que entregamos en la revista esta semana, hablamos de dos valores, pero sabemos que a ti te gustan alguno más. Nosotros citamos a Microsoft y Alphabet. Si quieres empezamos por Microsoft o Alphabet, la que tengas en tu pantalla más a mano. Microsoft mismo. Pues venga, vamos con Microsoft. ¿Y qué nos cuentas sobre ese valor? Vemos que ha tenido una rentabilidad negativa, lo que llevamos de 2022, del menos 28%, que eso también eleva los potenciales hasta el 38% a un año vista.
Efectivamente. Bueno, Microsoft está sufriendo como todo el mercado. Tiene una zona de soporte bastante importante que es la clave, que podemos decir, podrá empezar la claudicación del mercado si acaba perdiendo la zona de los $230, más o Ujú, menos. ujú. Estaríamos a esos niveles. Que bueno, pues es una franja que puede ser importante porque actuó de resistencia y ha actuado de soporte en anteriores movimientos de corrección, con lo cual ya nos empezaría a marcar un punto que puede ser interesante plantearse pues las entradas en la compañía. Pensemos que en los máximos que realizaba previos a la pandemia estaba por debajo de los $200, estaba en torno a los 190, Claro. ¿vale? Con lo cual, bueno, el valor sigue mostrando esta fortaleza, todo su negocio sobre todo en computación cloud, en todo lo que es, al final, pagos por cuotas, por servicios, por productos, como está fraccionando, le está generando un flujo de ingresos que no se va a interrumpir, y probablemente las reducciones que tenga van a ser mínimas. Todo el mundo va a seguir utilizando Excel, todo el mundo va a seguir utilizando Word, Ujú. a seguir utilizando todas estas herramientas de ofimática y además, pues con los temas de la nube a niveles de grandes empresas y estas cosas, pues eso no va a decaer. Nosotros mismos utilizamos Teams, que es una Justo lo herramienta que te iba a que, decir, o usamos Teams, pero bueno. exactamente, con lo cual, pues una herramienta pues, Pero, cada pero vez más. hablando de Teams, fíjate, dímelo, pero al menos estas empresas que parecía que con la pandemia lo tenían todo hecho, Zoom y demás, están absolutamente ya fuera de mapa. No sé si eso luego en el ámbito más estricto de la inversión a la hora de componer carteras todavía siguen contando o no. Sí, no. Zoom, por ejemplo, todavía pesa, porque bueno, van intentando también hacer modificaciones y tal, pero sí lo que es cierto es que este tipo de compañías son muy punteras de inicio. De hecho, pues se aprovecharon de todo este tema, pero ¿qué pasa? Las grandes, a nivel de infraestructuras de desarrollo, Hmm. multiplican por barbaridades y en cuanto se fijan con algo y algo que funciona, si lo pueden pillar, evidentemente lo pillan, lo desarrollan y probablemente lo mejoran, ¿no? Y como además pues tienen muy copado el mercado, pues automáticamente pues eh, recuperan muy fácilmente la gran inversión que puedan destinar para acabar de coger estas cosas, ¿no? Ujú. Pero bueno, es lo que decimos, son este tipo de empresas las que van a seguir creciendo. Yo creo que plantearse entrar en Microsoft, volviendo un poco entre esta zona que decimos, pues entre los 220, $230, yo creo que son niveles a los que se puede ya empezar a picotear el valor para construirlo a largo plazo, porque luego, evidentemente, a la que recupere pues, el mercado estas opciones, el valor es de los que cuando coge tendencias, pues realmente las revalorizaciones que tiene son realmente muy significativas. Y aunque en la revista nos marcamos unos primeros niveles, pues yo creo que directamente desde ahí volver a ver los $300 y luego ya Los tres- por encima de la zona de los 350 Claro, los es superará que seguro. veo en la gráfica de la página 21 que teníamos techos, o sea, hay una meseta muy bonita dibujada de los $350 aproximadamente en septiembre de 2021. O sea Sí, que, correcto. sí, sí, Esos son sus máximos sí. históricos ahí. Pero vamos, o sea, esto de subida en un mercado recuperado lo pulverizará Ajá. seguro. Una de las claves, una de las muchas claves, yo elijo esta que damos para Microsoft. Me llama la atención porque puede servir de refugio a los inversores que les guste la temática, pero que estén expuestos a tecnológicas como Alphabet. Luego hablamos de Alphabet y me dices si es así o no. Demasiado expuestas a la publicidad online, teniendo en cuenta el ciclo económico al que vamos, de crisis económica, en el que probablemente la venta publicitaria caerá. Y bueno, no sé si es porque al final trabajo los media y por tanto estoy sensible, ¿no?, a todo lo que mueve al sector, pero me llama la atención que Microsoft sirva de refugio ante una posible caída de la publicidad online, que por otro lado es la que mejor se está comportando desde hace años a niveles de crecimiento, ¿no?
Sí, correcto, porque es que su negocio en este caso no se ve Claro. afectado y tiene una posición de dominio que es impresionante, ¿no? Es decir, si tú te dicen que tu cuota mensual de Office pasará de $12, la subirán a $13, pues no vas a poder decir que no. Y claro, subir $1 en precio en todos sus productos, en la cantidad de clientes que tiene, pues tiene el Ujú, control, dijéramos, ¿no? Con lo cual, por eso yo entiendo que se comporta perfectamente como ujú. como refugio. Una lectura vamos, estoy haciendo ahora mismo mientras te escucho es quizás el momento, ya vuelve el momento del software y está pasando un poquito o entra en pausa la gran palanca publicitaria sobre la que han crecido gigantes como Alphabet, ¿no? Por ejemplo. Exacto. Ujú. O sea, Alphabet la podemos, la Vamos a podemos. ella ya, sí, porque estamos hablando mucho de ellos. Vamos, nos Sí, metemos con Alphabet ya, sí. estamos viendo que está marcando, bueno, esta semana acaba de marcar pues mínimos, esta semana pasada marcaba nuevos mínimos anuales, rompiendo una zona de soporte que también es psicológica, que es el nivel de los 100 dólares. Ujú, ¿Vale? Con lo efectivamente. cual, Ujú, bueno, de alguna manera, pues eso ahí tiene cierto impacto, pero bueno, estos $100, pensemos que los máximos históricos que también estaba por encima de la pandemia estaba a niveles de $75, ¿vale? Es decir, que todavía tiene mucho, mucho recorrido. Tiene otra zona de soporte, por si acaso importante, porque bueno, estaría ahora cerrando un hueco precisamente que dejó, lo tiene también bastante sólido en torno a los $90. Yo creo que también es otro rango de precios en los cuales se puede acumular. Claro, el negocio de Alphabet es distinto. Bueno, no es que sea distinto, es que tiene tantas ramas y realmente, bueno, quizá la apuesta mayor o la que nos tenga con más sentido es el tema de la inteligencia artificial y cómo puede hacer para servir. No tanto quizá, yo creo que va a depender menos también de todos los temas de publicidad, pero va a explotar mucho más todo su tema de analítica, que es realmente ujú. impresionante cómo se puede hacer servir para las empresas. Es un foco clarísimo para poder proyectar situaciones, establecer estrategias de todo tipo, ¿no? Yo creo que, bueno, es probablemente la compañía que más desarrollo hace en temas de inteligencia artificial y a partir de ahí, pues está claro que hacia dónde vamos, ¿no? Nuestro equipo de análisis le señala una debilidad a largo plazo que nos preocupa para Alphabet, que es que está perdiendo todo al nuevo usuario a favor de TikTok. Y esa es para nosotros la mayor debilidad, además de su exposición a la publicidad online, que sí la tiene más matizada, como comentabas ahora, ¿no? Correcto. Bueno, a YouTube le ha salido este competidor bastante importante, ¿no? El tema de que sea tan fácil poder estar emitiendo también es hacer directos con Ujú, Twitch y este tipo de compañías, todo eso de alguna forma pues le puede castigar. Eh, pero sí que es cierto que, o sea, yo lo miro más, sí, a nivel de red, pero yo lo miro más a través de negocio corporativo. Es decir, a través de negocio corporativo yo creo que, vamos, no me cabe la menor duda de que ellos, para servir empresas, para servir a la información a las empresas, nadie tiene la capacidad que tiene de trabajar y analizar datos como ujú. está teniendo, como tiene Google. Josep, ¿quieres anotar alguna tecnológica más? Por no hablar de esto, porque si no ya, primero, la gente no se compra la revista y luego nos echan de YouTube por acaparar el tiempo, ¿no? Pero ¿quieres añadir algún activo más que te guste? Yo tengo dos fondos que luego antes de pasar a las pautas estacionales del último trimestre, me gustaría también citar. Bueno, hablabas tú que también es tiempo de software. Ujú. A mí hay una compañía que me gusta especialmente de hardware que Para tocar todos cogía los palos, ¿no? Sí, que cogía su auge con todo el tema cripto precisamente, que Sí, no era otra que de Nvidia por el tema pues de minar, ¿no? Que se sí, utilizaban las tarjetas gráficas sí. y provocó pues un boom en el valor que de hecho pues la teníamos cotizando en $80 en los niveles previos
Perdón, sí, los $80 en los niveles previos a la pandemia y que se nos fue prácticamente a 340 con el boom del Y Bitcoin ahora y de todo el con... minado. Sí, Josep, ¿qué tenemos o sea, qué perspectiva puede haber con una compañía de estas cuando estamos viendo que, por ejemplo, Ethereum hace una fusión para quitar del medio el minado por el exceso de energía que consumía? Cardano está en ello, o sea, lo lanzará en pocas semanas. ¿Qué futuro tienen estas empresas de hardware con los planes de los impulsores de estos ecosistemas, ¿no? Es que el tema es que Nvidia no hacía su hardware para el minado, Ujú. sino es un tema son de tarjetas gráficas. Ah, vale, vale. Claro, con lo cual lo que pasa es que la potencia de cálculo que tienen todas esas tarjetas gráficas decía que eso fuera dijéramos, el agujero que encontraron la gente que necesita potencia de cálculo, dijo, ostras, pues me pongo un rack con 11 tarjetas de Nvidia Y hago... para realmente, para hacer el minado, pero realmente su uso va para todo el tema de la imagen. Estamos hablando todo el tema de Apple Sí. con el tema del metaverso. Todo esto al final, ¿qué va a requerir? Va a requerir unos manejos gráficos de realidades virtuales, de realidades aumentadas, de todo esto, que al final toda la potencia va por este tipo de hardware y ellos yo creo que pueden estar posicionados y estamos también en niveles que ahora está en torno a los $120, que también puede ser interesante plantearse la compañía para así diversificar un poco y tener todos los palos. Antes me he olvidado cuando hablábamos de Alphabet, Josep, de señalar que la rentabilidad de este año es de lo que llevamos de año. Siempre hablo del 1 de enero hasta la fecha, hasta hoy, hasta este lunes. La rentabilidad es del menos 31, lo que nos eleva el potencial de Alphabet hasta el 44% con la perspectiva a un año. ¿Me dejas hablar de dos fondos, Josep? Y nos vamos, si Sí, te parece, a las pautas. Como es que nos lo dicen nuestros... que siempre hablamos de que no estamos obsesionados con unos activos determinados y nos olvidamos siempre de los fondos, que por otro lado es la herramienta también más común que tienen muchos inversores para diversificar. sin duda, Mm. sin duda, sin duda. Hemos seleccionado dos fondos, el Fidelity Global Technology. Ahora, cuando leas las rentabilidades y los potenciales, igual nos tiran tomates si pudieran, pero explicamos por qué. El Fidelity Global Technology, en la rentabilidad hasta la fecha igual, es del menos 13%, a un año completo es del menos 8%, pero si queréis estar expuestos a la tecnología, es el que menos pierde este año y que probablemente tendrá más posibilidades para los próximos meses. Entre sus principales posiciones está, como hablábamos, de Microsoft, Apple. No está Disney Plus. Ya tenemos la cuña, nos van a regañar. Pero, insisto, perdón la broma. Apple, Amazon, Salesforce y Alphabet, precisamente como casi alineado con lo que nos comentabas, Josep. Otro, el Amundi Nasdaq 100, es un ETF que en la rentabilidad que lleva hasta la fecha en este año es del menos 19 y en el último año no móvil es del menos 9,78%. ¿Por qué lo hemos seleccionado? Pues porque es un ETF que nos ayuda también a diversificar y replica sobre todo, que esto a Josep a veces le gusta, no sé, va a días, pero replica sobre todo al Nasdaq. Entonces, preveemos que, claro, que cuando el Nasdaq encuentre su suelo, se comporte en paralelo al del Nasdaq, que suele ser un índice bastante fiable, ¿verdad, Josep? Efectivamente, Uh-huh. sí, señor. Pues estos son los dos fondos para que no nos regañéis y no nos digáis que siempre estamos hablando de bolsa y no de fondos, que efectivamente es la manera para diversificar más idónea. Decíamos al inicio que estamos en el primer episodio del trimestre. Te leía el otro día, la semana pasada, una pauta que me encantó, que es la del mataosos, ¿no? el bear killer, que me encantó. Pero, Bueno, no, esos son ahí poco mérito tengo yo, esos son los sajones que le ponen sí, palabras perfectas a tiene todo. unas ocurrencias muy buenas. Del 1 de octubre, que ya nos decías la semana pasada, Josep, que los últimos días de septiembre eran los peores del año. ¿Qué nos puedes contar, teniendo en cuenta además que es 22, que es un año par, que estamos en elecciones del midterm en Estados Unidos? O sea, todo iba mal. La semana pasada todo iba mal. Bien. ¿Qué pautas tenemos para octubre? Hombre, a ver si nos cuentas alguna en la que vaya algo mínimamente bien, ¿no? Sí, bueno, en principio octubre es el mes que se lleva la peor fama, No, porque digo, unos se llevan la fama y otros cardan la lana, eso ¿no? es. Y de hecho el que carda la lana en este caso sería septiembre, que es el peor mes. Octubre tiene
tiene la mala fama, pero no es el mes más bajista de bolsa, al revés. Suele ser uno de los meses en los que tiene rentabilidades positivas y en el mayor número de veces. Además, de forma significativa, justo en los años presidenciales de medio término, probablemente sea el mes más alcista del año en que coinciden en estas elecciones. No así si fuera un mes normal, o sea, en un año normal, pero dentro del ciclo presidencial es probablemente el mes más alcista del año, y en principio es el que abre las perspectivas positivas para el mejor trimestre. A partir de ahora empezaríamos a hablar del mejor trimestre, que es cuatrimestre, de hecho, que suelen ser los meses de octubre, noviembre, Y diciembre diciembre. y enero, que es donde el mercado suele recomponerse un poco. Eso también es así en los años de medio término. No sé si este año va a ser así por la situación que tenemos. Acordémonos que siempre que hablamos de pautas estamos hablando de estadísticas, ¿no? Y las estadísticas están muchas veces para romperse, y que cuidado, que es que tengan un 66% de probabilidades de que el mes sea positivo, quiere decir que hay un 34% que puede acabar también en negativo, ¿no? Pero sí que es cierto que también es verdad que muchos de los mercados bajistas o de los ciclos bajistas del mercado suelen finalizar en el mes de octubre. De ahí que por eso le llamen el mataosos. El, Porque el, bueno, el, el bear killer que decíamos antes. exactamente, el asesino de osos, el mataosos, de alguna forma es así. ¿Por qué? Pues bueno, porque el mercado está en plena A mí, bajada, hace el suelo y a claro, partir de ahí a rebota. mí, perdona que me ponga castizo, pero a mí me gusta más mataosos que bear killer. Suena Sí, sí, sí. mejor, ¿no? O sea, no sé, que todos los mercados tienen su qué, pero bueno, también estamos aquí No, en no, una... a mí me gusta más también mataosos. Yo creo que es más bueno, ¿no? Entonces es un mes que suele acabar. Es verdad que la primera parte del mes muchas veces suele venir también con la misma dinámica con la que acabamos septiembre, es decir, que suele recibir, y, Ujú. y hacia mediados de mes es cuando se suelen producir precisamente estas zonas de mínimos o estos momentos clave para acabar el mes, pues remontando de forma bastante significativa, y indicar el camino de lo que puede ser el último trimestre. Es verdad que eso no tiene por qué cumplirse siempre, o sea, si no hace falta irnos demasiado lejos. El peor último trimestre que hemos tenido hace mucho tiempo fue en 2018, Ujú. que fue también con todo el tema de Bueno, sí, Trump, y, con y temas de China, empezó un trimestre horroroso con sí, sí, horroroso, y sí. nos dejamos prácticamente un 20% en ese trimestre, con lo cual la situación ahora es mucho desde la perspectiva de sentimiento, desde la perspectiva de macro, todo es peor que la que teníamos entonces, con lo cual dices, "Oh, es que va a subir", dices, bueno, no lo sé, las estadísticas están ahí, pero Claro. la situación la adecuamos a la que es. Quiero preguntarte precisamente por los matices de este año, ¿no? En bolsa está siendo un año que estamos en un momento ahora con una sobreventa muy marcada, que probablemente lleve algún empujón. Esto a priori debería alimentar este ciclo que nos comentas. Sí. Sí, y además también es que el problema de este año es que no solo la bolsa, es la paliza que están llevando los bonos, y que en este momento Mm. pues estamos viendo rentabilidades muy altas ya en el bono americano de 10 años. Se ha tocado el 4%, con lo cual dices, bueno, pues ya son rentabilidades que pues son interesantes, y es lo que está moviendo, ¿no? Si eso también la gente se está fijando que los niveles a los que podría parar la Fed Ujú. sería cuando los tipos a largo plazo estuvieran en torno a estas rentabilidades, pues de alguna forma también debería tranquilizar eso también a las bolsas, ¿no? Ujú. Y podría favorecer también esta opción que podemos tener El exceso de liquidez, ¿cómo puede impactar en este ciclo que nos comentas? ¿A favor o en contra, a priori? en teoría a favor. Ujú. Lo que pasa que aquí sí que es verdad que hasta hace poco el ahorrador no tenía alternativa y toda la liquidez la tenía que poner a la renta variable. Ujú. Ahora con la subida de tipos que estamos teniendo, la renta fija también ya puede tener su atractivo, y por lo tanto parte de esa liquidez, si no es una liquidez que no quiera el riesgo, eso o sea, puede decrementar el potencial de subida que le quedaría a la renta variable. En otros puntos te diría, ostras, no hay opción, tenemos que irnos a renta variable seguro, eso va a Claro. suponer mucho más impacto. Te lo quería preguntar, por ejemplo, estábamos viendo las pantallas antes de bajar al estudio que ya hay letras al 2,5% a 6 meses,
que es una rentabilidad muy interesante. Por eso hay liquidez, sí, pero hay activos que están que por sorpresa, porque la verdad es que llevábamos un año horrible y la renta fija se está destapando como casi como el gran refugio, ¿no? Este año. Sí. Por eso te comentaba, esta pauta estadística que nos comentas siempre, hay un exceso de liquidez, pero también hay ya rendimientos interesantes a corto plazo, 2,5% a 6 meses, no está nada mal, en letras en este caso, ¿no? Correcto. Entonces, bueno, para el inversor que sea más averso al riesgo, evidentemente eso va a ser un atractivo. Y si entramos definitivamente en recesión, está claro que el primer mercado, el primer activo que suele pues, proteger, evidentemente, pues son los bonos, ¿no? Uh-huh. Y que vamos camino a ello, lo podemos estar viendo también por otro aspecto, que es que ahora ya hasta las materias primas también ya tienen rentabilidades negativas o están cayendo de forma muy significativa, que esto nos estaría marcando pues la última parte del ciclo económico, nos supone pues ya la entrada en recesión antes de encontrar el suelo para volver otra vez a iniciar el ciclo. Vamos a cerrar, si te parece, con el momento autopromo. Esta semana celebramos, la revista Inversión organiza el foro ETF. Una de las preguntas que queremos responder, y hemos traído analistas de primer nivel al foro para que nuestros suscriptores se sienten con ellos y puedan debatir. Pero de entrada planteamos el debate si los ETF son la mejor manera ahora de entrar en renta fija. ¿Tú qué nos dices? Así a modo de tráiler. Si te queremos diversificar en renta fija, Uh-huh. para mí sí que es el instrumento, sería uno de los mejores instrumentos, el instrumento ideal, ¿vale? Si evidentemente somos un inversor que tenemos potencial, yo quizá probablemente, y no quiero, y quiero evadirme un poco de la volatilidad que tiene la valoración que podamos tener en el mercado, Uh-huh. si tuviera acceso a un mercado de bonos en concreto, es decir, que puedo ir con una buena cantidad para poder diversificar también el mercado de bonos, no me importaría hacerlo tampoco a través del mercado de bonos Uh-huh. directos, ¿eh? O sea, es Uh-huh. decir, comprarme un bono del Tesoro a 10 O años, un sea, bono alemán ir o un bono... directamente, sí, ir directamente a la tienda, póngame un kilo de esto, ¿no? Sí, Sí, porque no voy a sufrir la valoración claro. que puedo tener de sufrir en las cestas que sufren los fondos o que sufren los propios ETFs. Si no quiero Pues sufrir, ¿eh? No porque por rentabilidad lo vayan a hacer mejor o peor, sino simplemente por un criterio de corazón. el foro ETF será este jueves, el 6 de octubre. Es un foro presencial en Madrid, en la Casa Club. Como es presencial y orientado principalmente a suscriptores, pues no tendrá un streaming en directo. Eso ya aviso a la audiencia, porque quien quiera venir se tiene que inscribir y es muy sencillo. Solo tienen que visitar nuestra web y encuentran los registros, los formularios para inscribirse. Y creo que todavía hay plazas, o sea, estamos a lunes, debería haber plazas todavía. Pero bueno, no nos confiemos demasiado, que estas cosas la gente se anima y luego pasa lo que pasa, que también hay cierto overbooking, aunque no queramos que estas situaciones se den. En finanzas.com, en la misma portada, encontráis fácil los botones de inscripción si os apetece, y de paso pues nos conocemos todos. Además, grabaremos los podcasts correspondientes allí, en la Casa Club, para hablar de ETFs y de lo que toque ese día, porque vete a saber de lo que toca al ritmo al que vamos, ¿no? Josep, vete a saber de lo que nos toca hablar ese día. Y eso que estamos a 2 días vista, o sea, a 3 días vista. Pero allí estaremos para hablar de lo que toque esencialmente también de ETFs. Josep, pues nos van a tirar ya algo desde el control de realización, en plan ya agresivo, ¿eh? Pero me están sacando ya tarjetas, que esto parece ya pues un partido de básquet casi, de baloncesto. No nos dejamos nada en el tintero, ¿no? No hablamos del IBEX porque no nos apetece ya y nos da pereza. Ya hemos hablado de pautas. Exacto. Pero bueno, ahí lo vemos. Josep, nos reencontramos la próxima semana, el próximo lunes, si te parece. Perfecto. Pues muchísimas gracias, como siempre, por hacer podcasting con nosotros. Y te Vosotros. leemos en la revista. Y a vosotros, amigos inversores, seguid con Alejandro Ramírez. El próximo episodio en este canal es suyo, con sus hechos relevantes, a las 7 de la mañana. Las claves necesarias para arrancar el día con una operativa, pues bueno, dentro de lo que nos toque gestionar, pues lo mejor posible.
Y nosotros nos reencontramos mañana al cierre de los mercados europeos. Muchísimas gracias, como siempre, por el privilegio de vuestro tiempo y hasta la próxima.